les muestro. Acá está. Pero no sé por qué se extiende. ¿Qué estamos discutiendo? Acerca de la verdad. Y el título es así, de esta serie. Era una sola, pero bueno, se hicieron dos y ahora se hizo tres. ¿Qué es el título? Es la importancia de la verdad de Dios. O sea, no es solo la verdad, sino la verdad de Dios. Y estamos meditando en algunas de esas razones, tomando ya lo que venimos hablando, ¿no? O sea que eso es todo base. Y estoy, como quien decir, haciendo una vista panorámica, como volando un poquito, ¿viste? Acerca de esta verdad tan grande, que es la verdad de Dios. Y habíamos desarrollado en el primer video de esta serie, lo podés volver a ver, el punto 1, que era la verdad de Dios es la norma absoluta para la vida. No hay otra norma para la vida. Y esto no lo digo solo como creyente. ¿Se entiende? No solo te lo estoy diciendo desde el punto de vista evangélico, te lo estoy diciendo desde el punto de vista de la vida real, la vida que hay que vivirla, la vida humana. Y una de las cosas que les había comentado era esto: ¿por qué estudiamos la verdad? ¿Y por qué necesitamos la verdad? ¿Y por qué es tan importante la verdad? Y se resume en algo: es que no sabemos cómo vivir. Y la verdad de Dios viene a hacernos recordar justamente eso, cómo se supone que tenían que haber vivido. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo digo norma, estoy hablando de un estándar, estoy hablando de algo establecido al cual me tengo que amoldar. Nosotros usamos la palabra conformar, ¿no? Bueno, es eso, es ajustar mi vida al estándar establecido para la vida. ¿Suena difícil? Ajustar mi vida, mi experiencia de vida, lo que vivo día a día, a el estándar que Dios estableció como norma para la vida. Ahí estoy viviendo. Y si no, no estoy viviendo, estoy muriendo. Es lo contrario a la vida. ¿Se entiende por qué es importante o no? ¿De qué estamos discutiendo acá? De cosas trascendentales. Si vos lo ves de un punto de vista filosófico, es la cosmovisión, el sentido de la vida, cómo comprendo el mundo, la existencia. Eso estoy haciendo. ¿Con qué? Con algo simple que está disponible para toda persona que pueda adquirir el libro al que llamamos Biblia. O sea, te estoy hablando a nivel universal. Todos los seres humanos hoy tienen esa posibilidad. Muchos, la mayoría. Entonces Dios me viene a marcar la norma para la vida. No hay otra norma para la vida. Y de ahí habíamos discutido estas grandes cuestiones. Obviamente no piensen que voy a volver otra vez, si no es 1 hora y media y 2 horas y 3. ¿Qué es? Pero habíamos concluido en esto. La verdad de Dios me viene a recordar, en primer lugar, que estoy en una tierra prestada. El mundo donde estoy no es mío. Y voy a decir, pero empecemos de ahí. ¿De quién es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan? El Señor. Bueno, eso lo habíamos leído ya. Y también habíamos dicho que tenemos una vida prestada. No es nuestra vida. Y vuelvo a decir lo mismo que ya lo tienen los 3 videos con este. Que vos hagas lo que quieras con la vida no implica que sea tuya. ¿Se entiende? Hacé lo que quieras, sí, pero eso no cambia la realidad, la verdad. La vida que tenés no es tuya.
hay alguien que te la dio. Por eso te digo, es universal, es para todos. Después dijimos que teníamos recursos prestados, que no son nuestros recursos naturales, que le llamamos. Todo le pertenece al mismo que originó la vida, el creador de todas las cosas. Después dijimos que Dios nos asignó un propósito para la vida. Que se conozca o se desconozca no cambia el asunto de la verdad. Me explico. Dios dijo para qué fuimos creados. Y todo lo que no se ajuste a esa norma, señores y señoras, nosotros le decimos pecado. ¿Por qué es tan importante conocer la verdad? Porque si no, no vivo. En cambio, voy muriendo. Imagen y semejanza de Dios es el asunto. Y había explicado ahí, ¿no? Vea el video 1, video 2. ¿Eh? ¿Cómo es el título? Es la importancia de la verdad de Dios. Con un día final determinado por el cual nos tenemos que despedir del mundo. Algo que no tenemos constantemente presente, pero es así. El día, la fecha de despedida no va a cambiar, chicos. Va a ser ese día a la hora y el segundo programado. ¿Por quién? Por el autor de la vida. El que la dio es el que tiene derecho de quitarla. Por eso hablamos verdad. La verdad de Dios entonces viene a decirnos eso. Y después nos dice que tenemos un día post-mortem. Es decir, después de muerto, ¿se acabó el problema? Como dice el dicho, muerto el perro, ¿se acabó la rabia? No. La rabia sigue en otro perro, dice. No. Bueno, nada. Pero ¿qué pasa? Sigue el asunto. Y la verdad de Dios me viene a anunciar esas cosas. Por eso es importante que vea el video 1. Y después vimos algo del punto 2. La verdad de Dios es la respuesta verdadera a los asuntos críticos de la vida. Eso vimos el jueves pasado con nuestros hermanos que pudieron estar aquí y les quedó grabado también. Gracias a Dios. ¿Y qué habíamos hablado? Pues decimos asuntos críticos, no asuntos comunes, es decir, domésticos, que no hacen a la cosa. Por ejemplo, si yo me vengo con zapatos de cuero o de plástico, si es azul o si es verde, ¿se entiende? Eso no es trascendental. Ya sé que hay personas que le ponen importancia a eso, pero no es trascendental. Al menos en materia de verdad, eso está entre todas aquellas cosas que vienen por añadidura. Mateo 6:33, ¿qué dice? Busquen primeramente, ¿qué es lo primero? ¿Y qué? Su justicia es la norma, el estándar de verdad. ¿Se entiende? ¿Qué es lo primero entonces? El reino de Dios y su justicia. Y después todas las demás cosas son secundarias, chicos. Si voy a comer, si me voy a vestir y cosas así. ¿Estamos ahí? Bien. Entonces ahí dijimos cuestiones trascendentales y habíamos, le había dicho que le cité, ¿no? Que la palabra de Dios es, una de las figuras es como lámpara a mis pies, ¿no? Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces les dije, bueno, tomemos esa luz de Dios que es lo que alumbra, y vayamos y visitemos el pasado. Eso lo tienen en el video 2, todo completito, desarrolladito. ¿Y qué es lo que hicimos? Visitamos el pasado oscuro, caótico, y descubrimos lo que está ahí en el video. ¿Ya lo van a ver? ¿Sí? ¿Ah? ¿O se van a quedar con la intriga? Bueno, está ahí.
Y de ahí fuimos a la casa, porque se terminó el tiempo. Pero habíamos quedado. Para comprender el pasado. La luz de Dios para alumbrar mi pasado. Entonces yo ya cambió mi óptica. Es decir, lo que me parecía tan crítico, tan determinante a mí, de repente vi que a la luz de la palabra de Dios adquirió otro significado. Y no solamente es para el pasado, sino que es para el presente. El presente tiene que ver con cómo voy a vivir hoy mi tiempo. Es decir, no sé, yo tengo 45, bueno, ¿cómo voy a vivir mi año? Bueno, este es el hoy, mi presente. Entonces, para vivir el presente, para comprender el pasado, para vivir el presente, necesito la verdad de Dios. La verdad de Dios alumbra nuestro camino presente para poder caminar sin tantos tropiezos. ¿Qué hace? Te allana el camino. O también tropiezos innecesarios. Porque siempre habrá tropiezos, así está diseñado el camino, pero hay tropiezos que son innecesarios. Entonces la verdad de Dios viene a enseñarme cómo evitar eso. ¿Para qué? Para que no me atrase en mi progreso, en el camino. Es decir, porque yo estoy avanzando ¿hacia dónde? El punto 1 te decía, yo voy hacia el final. Y lo que hay en el final se llama rendición de cuentas, es decir, qué hice con la vida que Dios me regaló. ¿Sí? Eso es lo que hay al final. Entonces, para evitar tropiezos innecesarios, necesito la verdad de Dios. Salmo 119, 105, bueno, ese es el pasaje que utilizamos para describir cómo hace la palabra de Dios para alumbrar el camino. Recordemos, la palabra de Dios es verdad. Ahí lo tiene en el Antiguo Testamento, Daniel 10, 21 y Juan 17, 17. El Señor Jesús dice, tu palabra es verdad, ¿no? Así ora el Señor. Y ahí en Juan 17, 17 dice, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Es una palabra que nosotros usamos mucho en el lenguaje evangélico, ¿viste? Santidad, santificación, ¿no? Santo, la decíamos recién. Palabras asociadas. ¿Qué es eso? ¿Y qué significa que Dios nos santifica en su verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oración de Jesús. ¿Qué está haciendo Dios hoy en mi presente? Lo que Jesús está orando. ¿Qué está haciendo? Santificándome en su palabra. Su palabra es verdad. Y acá viene lo lindo de la palabra santificación. Nosotros decimos que es apartar, ¿viste? Apartar algo para algo. Eso es básicamente el concepto de hacer santo. Está apartado. Por ejemplo, Dios es santo porque está apartado de todo vestigio de maldad. No hay pecado donde está Dios. No hay oscuridad donde está Dios. No hay pobreza donde está Dios. No hay enfermedad. Que son los efectos del pecado, ¿se entiende? Pero para que más o menos vayas viendo dónde está Dios y dónde Él nos quiere llevar. Que eso es lo fantástico que tiene la palabra santificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santificar, a ser santo, básicamente es apartado para Dios, apartado para fines santos. La santificación lograda por seguir las instrucciones de la palabra de Dios
preserva al creyente del error, del engaño, del pecado. Ahí te encerré más o menos lo que significa santificar. ¿Qué es? ¿Qué hace la Escritura por mí? No tiene nada que ver con cómo luzco, ¿eh? Eso no es santidad. Santidad es un estilo de vida que tiene que ver con esto, con cada día acercándome más a Dios. Y en ese acercarse a Dios, viste que me estoy alejando sin querer del pecado. No es que me lo propuse, simplemente que es la dirección opuesta al pecado. ¿Qué es pecado? No ajustarse a la norma divina. Toda injusticia, dice la instrucción apostólica, toda injusticia es pecado. Justicia es un término que te describe esto, una medida a la cual nosotros nos ajustamos. Por eso decimos justo. ¿Quién? ¿Quién es justo? El que se ajusta a la norma establecida. Ese está en justicia. Entonces, cuando hablamos de santidad, hablamos de eso, que Dios se propone que nosotros, en el presente, vivamos esa experiencia de justicia. No una justicia desde nuestra forma de hacer las cosas, sino es Dios alumbrándonos para que cada día hagamos su voluntad, que es otra forma de decirte lo mismo. ¿Qué es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Que nos apartemos de fornicación. Es voluntad de Dios esto, lo que te estoy contando. La santificación lograda por seguir las instrucciones de la palabra de Dios, y esto es lo lindo que tiene. Cuando uno sigue lo que Dios estableció para la vida, se protege sin querer. Simplemente porque estás diciendo, anda por aquí, y yo establecí este camino para que no tengas tropiezo. Así lo tenemos desde Génesis capítulo 1, capítulo 2, ¿no? Que le dijo, de este árbol no comas, porque el día que comes de él vas a morir. Era simple la instrucción. Después, haz todo lo que quieran, no hay problema, pero esto, cuídate de esto. Bueno, así es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere evitar Dios? Ser expulsados de su gloria, que es lo que viste después en Génesis capítulo 3, que vemos al hombre siendo expulsado de la presencia de Dios. ¿Qué es todo ese marco ideal que tenés ahí en Génesis capítulo 1, capítulo 2? Donde Dios quería que esté el hombre. Esa es la norma divina. Lo único que tenía que cumplir es esto, ¿no? Bueno, y ahí nos encontramos todos en esta lucha, en esta batalla, en el presente. Pero la santidad, como te decía recién, es preservación, para preservación de la persona. Y fíjate que el lugar hacia donde nos dirige este estilo de vida, ¿no? Es hacia dónde, hacia Dios mismo, hacia su persona, que es santa, su persona perfecta. Hay perfección, hay luz sublime. Es algo extraordinario, difícil de escribirlo, ¿viste? Pero santidad tiene que ver con eso, con lo más alto de la perfección que puede haber. Por eso hablamos del cielo. Cuando hablamos del cielo, hablamos de un ideal donde ninguno de nosotros llegamos. ¿Se entiende? Bueno, pero ahí está Dios, justamente allí. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y se ha tenido así, como lo más alto, sublime. La santificación entonces lograda por seguir las instrucciones de la palabra de Dios preserva al creyente del error. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios, la verdad de Dios. Nos preserva del engaño, de ser engañados, ser decepcionados, del pecado,
Pecado sintéticamente es toda injusticia. Injusticia es no dar con la medida establecida, dada por el autor de la vida, para vivir la vida en su mundo, el mundo que Él creó, según sus leyes y propósitos. Dios está en el presente del creyente, ahora sí hablando propiamente de nosotros, dándonos el manual de instrucción para la vida, diciéndonos cómo tenemos que vivir. ¿Para qué? Para vivir bien. Santidad no es algo serio, ¿viste? En el sentido de que no es ponerte serio, lucir así bien, ¿cómo te puedo decir? Muy imponente, ¿no? Una cosa así importante. Es vida. Es un estilo de vida maravilloso, donde sos preservado por el poder de Dios, de todo mal, de todo engaño, de toda maldad, del diablo, de sus ministros. Qué belleza es estar en la santidad de Dios. Cuando lo entendés así, esto me preserva del error, del engaño, de la maldad que hay en el mundo. ¿Y hacia dónde me guía? Hacia Dios. Ahí estamos con el concepto. ¿Y esto cómo se logra? Como decía recién, la experiencia de la santidad de Dios, cuando vivo justicia, cuando ajusto mi conducta, soy transformado, como decimos esa palabrita, cada día a lo que Dios quiere. Y Dios ayudándonos a hacer su voluntad. Dios escuchando la oración del Hijo de Jesucristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y eso está haciendo en nosotros, en nuestro presente. Necesitamos nosotros enfocarnos en la verdad de Dios, conocerla. Las respuestas de la verdad de Dios para el presente pueden involucrar cuestiones como, por ejemplo, las posturas frente al diseño de la familia. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo voy a entender yo? ¿Qué respuesta voy a dar a la vida respecto a la familia? Entonces Dios me viene a enseñar. Me dice que Él hizo todo el mundo y lo primero que plantó es una familia. El diseño de la familia para el creyente, y en realidad es para toda la humanidad, no es negociable. Es fundamental. Así creó Dios el mundo. Eso es decir verdad. ¿Cuál es mi postura frente a la familia? La voy a defender porque es un diseño divino. Él lo hizo así. Familia, matrimonio. ¿Qué tal con el matrimonio? ¿Ah? O sea, el momento no es lo que te vende la pantalla, ¿no? ¿Sí? No es un momento, es una vida. Matrimonio no es para hacer una fiesta y se acabó. Matrimonio es para vivir, si querés decir, de fiesta hasta el fin de la vida. ¿Se puede hacer eso? Sí. Bueno, la verdad de Dios viene a sentar bases, decir, ¿cómo quiero que vivan la vida? ¿Familia? Vamos con familia. Matrimonio, matrimonio. ¿Cómo tiene que ser ese matrimonio? Y Dios establece la regla. Creó un hombre y una mujer. Se acabó el problema. ¿Qué más? ¿Ah? O sea, eso es enseñarte a caminar. ¿Para qué? Para preservarte. Porque Dios nos ama. No hay lugar más seguro que el matrimonio. No hay alguien más compañero que tu propio cónyuge. No hay alguien más lindo que él, que ella. Ya estaba pensando justo, ahí por ahí escribí, ¿no? Está un escrito por ahí.
¿Qué? Mis meditaciones. Después se transforman en cuadernillos, ¿viste? Bueno, es que, bueno, es así. Entonces ahí, en ese apuntecito discuto esta idea, discuto conmigo mismo, ¿no? Estoy pensando, meditando la escritura. Y ahí es donde descubrís cómo Dios hizo al Adán. Adán es un término general para decir ser humano. Génesis capítulo 1, verso 26-28, Dios hizo al Adán a su imagen y semejanza, y los bendijo Dios. Bueno, ahí vienen los problemas. Fíjate que está usando un plural, los bendijo Dios. ¿A quién? Al Adán. Al uno. Y bueno, ¿qué hizo Dios después? Los separó al Adán, porque estaban completos. Los separó, para que después se vuelvan a unir y disfruten la experiencia de ser bendecidos por Dios. Eso es pensar conforme Dios piensa. Entonces, ahí tenés la versión de un hombre completo, un Adán completo. ¿Cómo voy a ser completo yo con mi esposa? ¿Cómo vas a ser completo vos, esposa, con tu esposo? Ahí tenés al ser humano completo, el Adán, el que Dios bendijo y le dijo, fructifíquense, multiplíquense. ¿Se entiende para qué es el matrimonio? ¿Ah? ¿Para no tener hijos? Viste que todo esto se discute, vos tenés que tener una postura, es decir, cómo me voy a desempeñar en la vida. Y esto tiene que ver todo con tu santidad. Dios protegiéndote del mal. ¿Ah? A los casados y a las casadas, una noticia, la persona que tenés es la correcta. Aunque vos quisieras cambiarle, ¿te gustaría otra? Es la correcta. ¿Por qué? Porque si es una mujer o es un hombre, y ahí está el matrimonio heterosexual, ¿viste? Porque así lo creó Dios. No puedo ir de otra forma. Y eso es ajustarse a ¿qué cosa? Al estándar divino. Eso es ajustarse a la norma de Dios. Eso se llama justicia. ¿Me explico? Y eso le decimos santidad. Dios protegiéndonos del mal. Entonces ahí tenés el matrimonio. Y aquellos que por ahí tienen dudas respecto de cómo se vive una vida matrimonial y si tiene que ser siempre, como se dice, en acuerdo, en armonía. Entonces pueden ir y visitar un libro que Dios mandó a escribir. Se llama Cantar de los Cantares. O la más grande canción, según el autor de la Biblia, ¿no? Es la canción del amor entre un hombre y una mujer. Entonces vas a ir ahí en forma poética, te lo va a decir. Y vas a encontrar un matrimonio que vive la vida, pero siempre va hacia el capítulo 8, donde termina y te dice esto: que el amor es fuerte como la muerte. Nada podrá apagar el amor. Esa es la conclusión. Cuando llega a eso, decís, wow. Pero después de haber pasado mucho tiempo, porque lo que tenés ahí es un resumen de la vida, simplemente, una experiencia. El Creador no es que te mandó así, viví. No, te dijo, ¿cómo vivir? Simplemente que nosotros nos olvidamos, ¿viste? Y la verdad de Dios, ¿qué viene a hacer? Una de las cosas que le digo siempre, ¿qué hace la verdad? A recordarnos qué quiere Dios. Y después ajustar mis pensamientos
a lo que Dios quiere, no a lo que a mí me gustaría, no a lo que yo sueño. Mis sueños y lo que a mí me gustaría, mis deseos, están corrompidos por el pecado. Lamentablemente siempre voy hacia el mal, no sé por qué, pero es como una muletilla, ¿viste? Siempre me dejo correr y estoy, ¿dónde? En el lodo. ¿Qué necesito? La verdad de Dios, que siempre marque mis pasos. ¿Estamos ahí? Bueno, los hijos, ahí lees Génesis capítulo 4, capítulo 5, vas a encontrar que Adán y Eva tuvieron hijos, así se hizo toda la familia, así estamos todos aquí, chicos, porque ellos obedecieron. ¿Y qué del trabajo? Posturas de trabajo, cultura de trabajo, ¿qué es el trabajo? ¿O cómo lo ve Dios? Y ahí yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el libro de Proverbios. Proverbios son dichos de los sabios, de personas que vivieron y anotan las cuestiones prácticas y te la sirven en un texto. Muy sencillo, pero es para la vida. Porque ¿qué estamos descubriendo? La verdad de Dios es para la vida, no es para otra cosa, para vivir y aprender a vivir conforme el que creó la vida. ¿Sabes el deleite que hay cuando comenzamos a vivir conforme Dios dijo que se viva? Hay tanta alegría en eso, porque Él mismo dice que siempre que hagamos conforme lo que está escrito, tendrás éxito. Maravilloso es eso. Sentirte siempre un ganador, estar disfrutando de la bondad del Creador de todas las cosas. Vamos allí, leamos un poquito de Biblia. ¿Eh? Hoy no les hice leer tanto, ¿no? ¿Eh? Den gracias a Dios. Proverbios, capítulo 6. Capítulo 6. Una muestra. Estoy hablando sobre el trabajo. Tengo la nueva traducción viviente. Dice 6:6. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta. Oh, una breve siesta, fantástica. Un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Bueno, tenemos postura frente al trabajo. Y estoy de modo general esto. Cultura de trabajo tiene que ver con esto. Ahí en Génesis, no te cites Génesis, ¿no? Que lo puso a trabajar al hombre ahí, a labrar y cuidar el jardín. Bueno, porque bueno, tengo mi postura al respecto. Yo lo veo más como algo no tan doméstico, sino como algo más espiritual, que tiene que ver con el sacerdocio santo a Dios. Por eso lo dejo ahí. Está ahí, está, pero está para estudiarse. Pero aquí sí tenés algo directo, práctico, decir qué dice la Escritura respecto al trabajo. Hay que esforzarse, porque si no, dice, viene la pobreza, algo que te puede sobrevenir. Y no tiene nada que ver Dios aquí, como quien decírtelo. Dios va a ayudarte en tu trabajo, a que salga bien. Nosotros como creyentes, ahora sí te hablo como creyentes, como hijos de Dios, tenemos esta palabra de parte de Dios. Primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 31. Todo lo que ustedes hagan, háganlo
para la gloria de Dios. Sea de hecho o de palabra, nuestro objetivo como creyentes es buscar la gloria de Dios. Eso es vida creyente. Ahora, cuando vos te pones a preguntar, ¿alguien se preocupa por la gloria de Dios? Eso es medida, eso es estándar, ¿no? Estándar para el creyente, que es bien alto. ¿Qué tiene que ver? Con el honor de Dios. ¿Alguien se preocupa por el honor de Dios cuando está trabajando? Y ahí nos encontramos nosotros, creyentes, faltando a la medida. Pero como te decía hoy, mientras cantábamos, que no te amamos perfectamente, pero te amamos. Queremos hacer tu voluntad y que cada día podamos hacerlo un poquito mejor, llegando un poquito más. Eso se llama madurez, crecimiento. Para eso estamos aquí, para aprender. Dios nos ayuda a crecer y a ajustar cada día más un poquito, aprendiendo cómo es la voluntad de Dios. Pero ya sé cuál es la voluntad de Dios: la gloria, el honor de Dios. Que Dios sea engrandecido, siempre bien parado. Que nunca yo sea causa de que alguien hable mal de mi Dios. ¡Wow! Y esto es santidad, ¿viste? Y eso te ayuda para toda la vida, ¿no? No te digo solamente en el trabajo. Te lo digo en tu desempeño como creyente. Y estoy hablando para los hijos de Dios. Porque ellos sí tienen la capacidad de hacer esto. Pedirle esto al mundo es una locura, porque ellos no están capacitados para esto. Pero el Hijo de Dios, el creyente, sí puede hacerlo, puede buscarlo, puede anhelarlo. Hoy lo sabe, pero debiera ser un estándar en nuestra vida, algo que busquemos. La gloria de Dios sobre todas las cosas. Que Dios sea exaltado, tenido siempre como grande. ¿Viste? ¿Cómo te puedo decir? No sé si viste a alguien que esté trabajando, que haga una buena obra, y vos lo felicitás por el trabajo. Bueno, eso es cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y viene alguien y mira, wow, lo que Dios está haciendo por medio de nosotros. Así lo dijo Jesús, ¿viste? Para que glorifiquen a Dios cuando estén mirando sus buenas obras. Ese es el objetivo de toda esta experiencia de vida. Bueno, por eso te estoy contando entonces, ¿qué es para el presente? Para nosotros vivir cada día en santidad, como te decía, pero santidad tiene que ver con un estilo de vida. La vida, una vida extraordinaria que va perfilando hacia el destino eterno, donde vas a encontrar la perfección de la santidad. Hoy la vamos a poder disfrutar en pequeñas dosis que tienen que ver con cuánto puedo ajustar mi vida a la voluntad de Dios, a la justicia de Dios, a la verdad de Dios. Son desafíos. Muy bien. Hay más acerca del trabajo, pero lo dejemos ahí. Cuestiones de géneros. Hablamos un poquito. Pero ahí vas a Génesis capítulo 18. ¿Qué encontrás? 18 y 19. Dios haciendo justicia, su justicia. Pero vas a Génesis capítulo 6. Y encontramos la verdad de Dios ahí. ¿Qué es? Es lo que a Dios le agrada y para lo que Dios diseñó la vida. Hay un poquito, Génesis capítulo 6, un poquito. Dice, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años.
En esos días y durante algún tiempo, después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Bueno, este es el juez. Él es el juez. El mismo creador, el que estableció las normas, es el que evalúa. Y esto en realidad es algo continuo. De continuo piensa el mal. Ese es nuestro estado natural. No sé por qué somos así. Pero así dijo Jesús. Nosotros siendo malos, a veces podemos dar buenas dádivas a los hijos. Pero eso no nos cambia. Que hagamos el bien no significa que seamos buenos. Eso es lo que quería dejar en claro Jesús. Ahora nosotros, en Cristo Jesús, tenemos una nueva naturaleza. Algo que lucha contra eso continuamente. Y lo que hace posible que nosotros podamos vivir ajustándonos cada día a la norma divina, a la verdad de Dios, a los estándares divinos. Eso es lo maravilloso que tiene el creyente. Por eso te dije el otro día que está a años luz el creyente de cualquier ser humano. Y la posibilidad que tiene el creyente de vivir una vida extraordinaria es increíble. Solo que no sé qué nos pasa, que no lo disfrutamos. Cuando lleguemos al cielo, ¿sabes qué sorpresa va a ser? Es decir, yo tenía todo este potencial para vivir tan extraordinariamente y nunca pude disfrutarlo. Porque así dijo Jesús, que íbamos a tener vida y vida en abundancia. Hay una vida plena que Dios planeó para nosotros, que se conforma a la verdad de Dios y a lo que Dios quiere. Y Él lo hace posible por medio de la acción del Espíritu Santo, que nos va guiando a toda verdad. Eso está dentro del creyente. Y eso es lo fantástico. ¿Se entiende? ¿Cómo nosotros, seres humanos, podemos ajustarnos a las normas o estándares divinos si de continuo nuestro pensamiento es ir hacia el error? Con la acción del Espíritu Santo en nosotros. Que eso está dentro de todo creyente que ha creído en Jesús. Él es, por así decirlo, la fuerza que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para poder vivir días extraordinarios en esta tierra. Y no tiene nada que ver con la circunstancia, ¿eh? Te quiero decir que podés estar enfermo y estar feliz. No por la enfermedad, sino porque estás en Dios, estás en Cristo, que es algo intocable. Esa vida es indestructible. Eso se puede experimentar. Podés perder muchas cosas, pero nunca se puede tocar lo que hay adentro del creyente. Ahí habita Dios pleno, el Espíritu Santo pleno, Jesucristo pleno, completo. Y dice el apóstol Pablo, y ustedes están completos en Cristo Jesús. O sea que tenemos capacidad para vivir algo tan extraordinario. Pero, como dice el apóstol Pablo, tenemos que aprender a andar en el Espíritu. ¿Para qué? Para no satisfacer nuestros deseos naturales que van contrarios a la voluntad de Dios. ¿Ah? Muy bien. ¿Estamos ahí? Muy bien. Como te decía, para el presente, dar respuestas al presente. Dijimos al diseño de familia, qué vamos a decir respecto al matrimonio, qué vamos a decir respecto a los hijos, qué vamos a decir respecto al trabajo, las cuestiones de géneros, como te decía, son temas modernos. El tema de la vida, el aborto. ¿Cuál es la postura? ¿Cuál será tu postura frente a eso?
Complica, ¿viste? Porque ahora que vos sabés cómo viene el bebé, hay personas que no se animan, tienen miedo. Cuando a nosotros se nos enseña que no hay nada imposible para Dios. Nuestra fe a veces es débil. Y ahí está el tema. ¿Qué dice Dios? Dios ama la vida, principio fundamental. Dios ama la vida. ¿Por qué? Porque es parte de su esencia. Él es la vida. Entonces, ¿cuál será mi respuesta frente a ese tipo de pensamientos? Dios ama la vida. Empecemos por ese principio. Después vayamos hacia lo más finito. Recordemos que lo que vimos la charla anterior, ¿no? Estamos hablando de un ser humano. Y Dios está en desacuerdo con que se elimine a un ser humano. Porque si lo ves de la perspectiva de Él, como lo vimos la charla anterior, todo ser humano tiene un propósito. Para algo los trae al mundo. Y luego tenemos temas como la eutanasia, el suicidio. ¿Qué hacemos con esos temas? Te estoy diciendo que la verdad de Dios me viene a traer respuesta frente a lo que es trascendente, lo que es delicado. Yo necesito conectarme con la verdad de Dios para no cometer errores, no ser engañados, porque la cultura puede tener otro pensamiento que está totalmente en desacuerdo a la verdad de Dios. Y recuerda que la verdad de Dios te protege. Está diseñado para eso. No hay otro. No hay otro que te ame más que el Creador de todas las cosas. Y por causa del amor que nos tiene, nos dejó escrito cómo hemos de vivir cada día en la tierra. ¿Y qué pasa con el tema del divorcio? ¿Cuál es la postura? Entonces vamos a ir siempre hacia lo que Dios quiere. Más allá de cómo resulte el asunto, ¿no? Cómo lo resolvamos. Primer punto es recordar lo que Dios quiere. Malaquías 2:16. ¿Qué sabemos de Dios? Dios detesta el divorcio. Después veo cómo lo dibujo, ¿viste? Pero recuerda esto, Dios, tu voluntad es esta. La amo, la quiero, me cuesta. Y orar en función de eso. Que Dios me ayude, me dé la gracia para poder ajustar mi pensamiento, mi vida hacia lo que Dios quiere. ¿Se entiende? Después nosotros estamos en el medio, sí, es verdad, nuestra voluntad, nuestras cosas. Una de las cosas que explicaba Jesús, y esto también me gusta dejarlo asentado. Jesús, ¿qué dice Jesús? Le dicen, Moisés nos autorizó a divorciarnos. Y él le contesta así bien simple, por la dureza de su corazón. ¿Qué le dice? Por causa de que no creen en Dios. Es por nuestra poca fe que hay excepciones, pero el creyente no vive de excepciones. Es excepcional el creyente, pero no vive de excepciones, vive de la voluntad de Dios. Este es el alimento del creyente, la voluntad de Dios, la palabra de Dios. El querer ajustar mi vida, mi conducta a lo que Dios quiere, porque eso me resguarda y eso me hace experimentar lo mismo que tiene Dios. ¿Viste esa frase? Sed santos porque el Señor vuestro Dios es santo. ¿Cómo hago yo para experimentar eso? Ajustando toda mi vida hacia el deseo de Dios.
a esa protección divina. ¡Wow! Cuando Él me mantiene apartado de lo que es común para el mundo, ¿viste? Todos van hacia allá. Y de repente está acá la otra persona resguardada en la voluntad de Dios. ¿Se entiende lo que es la voluntad de Dios? Es algo que te protege. No es para limitarte en tus capacidades. No, te protege, te guarda. Eso es santidad, eso es justicia, eso es verdad, eso es la voluntad de Dios. Son términos que estoy usando como sinónimos. Es como quien decir, son diferentes formas de ver a la misma cosa. Algo que aprendemos de Dios, entonces, es que Él detesta, dijimos, el divorcio. Jesús dice que a veces nosotros cometemos estas cosas o se nos autoriza porque tenemos una fe defectuosa y Dios lo sabe, ¿eh? Simplemente que estamos creciendo, ¿se entiende? Estoy aprendiendo a creer un poquito más en Dios. Un poquito más. Estoy desarrollando fe. Estoy desarrollando fe. No te sientas frustrada, eso. Ten esperanza. Dios está haciendo su obra en nosotros y Él la perfeccionará, dijo Él mismo, hasta el día del Señor Jesucristo. Él está trabajando poderosamente en cada uno de nosotros. El ejemplo que tenemos de Dios es este. En el Antiguo Testamento, ¿viste? Vas a leer acerca del pueblo de Israel, que terminó mal, ¿no? Malaquías, el último del libro, una denuncia penal contra el pueblo de Israel. Pero Dios no se divorció nunca de Israel. Dice, vas a leer las profecías de Isaías, por ejemplo, Oseas, Amós. Va a llegar un momento cuando voy a tomar lo que es mío. Romanos capítulo 9, capítulo 10 y 11. ¿Se entiende? Principio de que parece que no tiene nada que ver, pero sí, Dios no se divorció de Israel. Y Jesús tampoco se va a divorciar de una iglesia que no es perfecta. Es el diseño del matrimonio, ¿viste? Y nosotros tenemos esta instrucción apostólica. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios capítulo 5, verso 1. Ese es nuestro ejemplo, nuestro máximo ejemplo de conducta ajustada a la verdad de Dios es Cristo Jesús, que nos enseñó a ser como hijos amados la voluntad de Dios. Así que ahí tenemos esas respuestas a los problemas trascendentales de la vida. ¿Quién nos enseña? La verdad de Dios. Lo que Dios dice es lo que importa. Más allá de mis sentimientos, más allá de lo que me formaron en mis pensamientos, vale lo que el autor de la vida dijo que tiene que ser. ¿Cómo voy a vivir mis días de aquí en más? Ajustándome cada día a la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. No le voy a pedir consejos a un amigo que te va a dar el mejor consejo como amigo, desde su óptica. Necesito que me digan qué dice Dios. Él es tu mejor amigo y el que busca tu mayor bien. ¿Se entiende? ¿Estamos con esto? Estamos entonces en su verdad, en su gracia, en su verdad, para ver su gloria. Qué linda que está esa. Dios es bueno. Muy bien, chicos. Qué lindo, gracias por prestarme atención. Ya se me terminó el tiempo. No el tiempo de vida, sino el que me pone el pastor ahí, la indirecta.
Ah, Dios es bueno. Pero quería hablarles un poquito acerca de la verdad. ¿Quedó claro? ¿Estamos? Si no, vea el video 1, video 2 y ahora tiene el 3 para ver. Dios es bueno. Vamos a orar a Dios. Algo que puse yo aquí al final. La petición del salmista. Salmo 119, verso 18. Dice lo siguiente: haz bien a tu siervo, que viva y que guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu voluntad. Abre mis ojos espirituales, Señor. Que ese sea tu pedido, que sea mi pedido para cada día de la vida, para que yo pueda guardar tu voluntad, hacerla práctica, que sea una experiencia continua en mi vida. Señor, ayúdame, Padre, a entender tu voluntad, amar tu voluntad, hablar tu voluntad, enseñar a mi alma tu voluntad y a ponerla en práctica, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor Dios Todopoderoso. Bendigo al cuerpo de Cristo aquí presente, bendigo sus vidas, Señor. Te ruego por ellos como rogó el Señor Jesús. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que puedan vivir cada momento en una experiencia continua de crecimiento en crecimiento en tu verdad. Ayúdales, Señor. Revélales tu verdad, tu voluntad cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya.